El pueblo de Dios estaba pendiente de los necesitados. Cuando era el tiempo de la cosecha del trigo, siempre dejaban una parte de la cosecha para los pobres. El dueño dejaba una parte para los pobres. Había también, cada 3 años, se recogía el diezmo. Ese era como un segundo diezmo que servía también para el sustento de los pobres. Era entregado completamente a los pobres. Cada 7 años o cada 6 años, el séptimo descansaba la tierra. Y en ese momento también la tierra obviamente da sus frutos, y esos frutos los aprovechaba el pobre, eran exclusivos para él. Él sí podía recoger sus frutos de ese momento. ¿Cómo es que hacía Dios entonces para valerse de dar atención a los necesitados, a los pobres? Viene la palabra que nosotros conocemos como mayordomo. Él le daba los bienes o le transfería los bienes a sus mayordomos. Y como buenos mayordomos que eran, administraban correctamente, y no había entre el pueblo de Dios, porque era el pueblo de Dios, llamado ¿a qué? A ser ejemplo entre las naciones, porque escogió solo a uno, ¿verdad? Y a ese lo mandó a ser ejemplo dentro de todas las naciones. Habríamos que recordar, y les invito, porque no podemos leerlo, pero es interesante que ustedes lean el libro de Números, el capítulo 22, 23 y 24. A mí me llamó la atención 2 cosas importantes. Como el pueblo de Dios tenía que ser ejemplo, entonces ustedes recordarán que un rey mandó a llamar a Balán. Pero en esa tratativa de los capítulos, les decía que a mí 2 cosas me llamaron la atención. Una es que realmente no me daba cuenta que era ciego, que soy incapaz de ver, no puedo ver realmente, porque mejor el animal vio al ángel de Jehová. Y la otra parte es que, como ustedes sabrán y se entiende fácilmente, que cuando alguien está, diría yo, con la espada desenvainada, no es para dialogar conmigo, no es que quiera dialogar conmigo, ni que quiera convencerme, ni me quiera seducir a que cambie mi manera de pensar, es que me va a matar. Esa es la verdad. Entonces, cuando Balán ha castigado a su burrica y ha entablado el diálogo con el ángel ha sido claro y le ha dicho: si la burrica no se viera parado, no se viera, porque a veces, como decía, mejor los animales entienden y ven al Señor y no yo. Si la burrica no se viera parado, te hubiera matado. ¿Por qué? Porque estaba haciendo todo lo contrario. Y miren qué sorpresa, ¿verdad? Cuando ha lanzado lo que quería el rey, que eran las maldiciones, le ha bendecido 3 veces al pueblo de Dios. Ojalá que algún día se pueda cumplir en esta iglesia también que nos bendigan, que los de afuera nos bendigan, porque debemos ser diferentes a los demás, pero a veces creo que no somos diferentes a los demás. Dice, entre otras cosas, que bellas son tus tiendas, que bellas son Israel. Profetizó que de allí iba a salir la estrella de Jacob. Imagínense, lanzarán bendiciones sobre cada uno de nosotros de ese tipo. Les decía, los
mayordomos debían de ser tan fieles que en el pueblo de Dios no había pobreza, había, digamos, un equilibrio entre los hermanos. A veces nosotros, y ojalá que así sea, que nos levantamos tan temprano en busca de Dios, a veces a las 3 o a la hora que usted se levante, pero que cuando es de madrugada nosotros nos establecemos una comunión con Dios. Pero no basta eso tampoco. Si nosotros diezmamos y ofrendamos y no tenemos compasión por los más necesitados, no estamos haciendo nada prácticamente, porque el que no está al lado de los pobres está siendo enemigo de Dios. Está siendo enemigo de Dios. Imagínense que hoy ya es el momento en que nos enfrentamos al juicio. Y la primera pregunta seguramente va a ser: ¿qué has hecho por Cristo? Me preguntarán a mí: ¿qué has hecho por Cristo? Me están diciendo: ¿qué hice por los pobres? ¿Qué hice por los necesitados? ¿Les atendí o no les atendí? Voy a iniciar con 2 preguntas y se las lanzo a la iglesia y como manera individual. Dice: ¿hemos entendido nuestro deber en cuanto al cuidado de los necesitados? ¿Será que el dinero puede sustituir el trabajo personal en la práctica de la compasión? Encontré respuesta en la palabra profética y lo voy a leer. Dice: nuestras iglesias tienen que hacer una obra de la cual muchos no tienen casi idea, una obra apenas iniciada hasta aquí. Tuve hambre, dice Cristo, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui huésped y me recogiste. Desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Algunos piensan que todo lo que se les exige es que den dinero para esta obra, pero están en un error. El dinero donado no puede reemplazar el ministerio personal. Es bueno que demos de nuestros recursos y mucho más, debieran hacerlo, pero no se requiere de todos. Es un servicio personal proporcional a sus fuerzas y oportunidades. Esto está tomado del Ministerio de la Bondad, página 197. Hay un hermano que está enfermo, de nuestra iglesia, está enfermo, y van a visitarlo 5. Uno limpia el retrete, otro hace el aseo de la casa, otro cocina, otro lava la ropa y otro va al mercado. Cuando se van, como saben que los vecinos siempre están pendientes, el vecino llega y pregunta: ¿quiénes eran los que han venido a su casa este día? La respuesta del hermano es contundente: eran mis hermanos, eran mis hermanos. Y no se queda ahí, no se queda ahí, porque dice el visitante, dice: hombre, que huele, no sé si es el aroma del piso o de la comida, pero aquí huele diferente, y veo que sus muebles le dieron vuelta, los cambiaron, ya no está así como los tenía antes, veo bien bonito. Ah, sí, le dice, y empieza el hermano a presentar a los que llegaron. Dice: el señor más altote, él es doctor y trabaja en el hospital de la universidad.
La señora, la mayor, ya es jubilada, pero es licenciada en química y farmacia. El otro es abogado, el que andaba ahí barriendo afuera, él es abogado y trabaja en el ministerio de la fiscalía. Y el jovencito, el que venía ahí todo cargado, ese está estudiando diseño de interiores. Y la señora que me lavó, pónganle usted la profesión que quiera. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues mire que sí tiene importancia, porque decíamos en lo que leíamos del ministerio personal. ¿Qué será mejor? ¿Pagarle a alguien para que vaya a hacer las cosas? De hecho, cuando he mencionado las profesiones, se entiende que ellos no van a cobrar, ¿verdad? El abogado no va a cobrar por lo que le fue a hacer al hermano, ni la que le lavó la ropa, le va a cobrar lo que le hizo al hermano. Entonces no es tan importante que yo dé dinero para que otro haga el servicio. Para empezar, el servicio debe ser de gratis. ¿Y qué importancia será para el vecino entonces? Le estamos evangelizando indirectamente sin hablar. Porque ¿cuándo ha visto usted que un doctor va a lavar los retretes de los hermanos? ¿Ha visto usted alguno? Y ojalá que yo tenga la oportunidad también de verlo y hacerlo. Entonces, yo casi les leo la mente y podría decir que sus respuestas están, o sus preguntas van por este lado. Yo no tengo tiempo ni siquiera para mí. ¿Cómo voy a tener tiempo para los demás? No tengo tiempo para mí, y ¿cómo voy a tener tiempo para los demás? Usted lo que está pidiendo, no sé si se ha equivocado en lo que está diciendo, pero realmente no tengo tiempo para nadie. Entonces, le repito lo que estoy diciendo, es la tercera vez. No importa cuánto dinero usted dé de diezmos y ofrendas, si no tiene al lado la compasión. Si no está al lado la compasión. Habría que recordarnos de esa historia que muchos ya la conocemos, del buen samaritano, ¿verdad? El buen samaritano, que pasa el sacerdote y pasa de largo. Pasa el levita y también lo rodea. En la escritura dice, en el tema, digamos, que era judío, ¿verdad? Y se acuerdan ustedes tantas veces que nos han dicho que los judíos no se llevaban con los samaritanos, que eran enemigos, ni siquiera se daban la mano. Y bueno, un judío hasta le escupía la cara, si era posible, ¿verdad? Por desprecio que le tenían. Entonces, ¿quién se le acercó a atender las necesidades? Fue el samaritano. Pero a veces, tantas veces, hemos leído esta parte de la escritura y no podemos entender a veces, porque las cosas son tan sencillas. Yo siempre cuando medito tengo una gran admiración sobre la pedagogía de Jesucristo, porque no me resulta difícil entenderla, porque yo voy por lo más sencillo. Dice, se paró, no le importó saber quién era, no le importó saber quién era. La otra cuestión es que dice que le curó sus heridas con aceite y vino. Él llevaba su porción de aceite y vino, se entiende, y se la gastó en el que encontró ahí tirado. Lo montó a su caballo y lo cuidó una noche, y además pagó y dijo que para mí es lo más importante, que iba a regresar, Entonces hoy voy a hacer una recapitulación de lo que dije anteriormente, los hermanos que llegaron, que no solo sea una vez,
que sea como el buen samaritano, que regresen tantas veces sea necesario. A veces la ayuda es de emergencia, pero a veces la ayuda debe ser sostenida, porque con lo que le hicieron al hermano no basta una vez, sino a veces, como le digo, la ayuda es sostenida. Y vamos a abrir la palabra entonces en lo que hemos leído este día. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto nos quiere decir que los fariseos eran bien meticulosos en diezmar, porque las amas de casas sabrán que son estas especies, ¿verdad? Que son bien pequeñitas a veces y todo lo demás. Y ellos eran tan meticulosos en diezmar hasta lo más pequeño, hasta lo más pequeño. Pero Jesucristo les dice una cosa que ellos no se daban cuenta, porque a veces pensamos que la ley es la que nos salva, ¿verdad? Que la ley es la que nos salva, pero ya espero que a estas alturas entendamos que no es la ley, sino la gracia del Señor. Entonces dice Jesucristo que en lo más mínimo son justos, pero dejan de lado la compasión. Han dejado de lado la compasión de los necesitados, de los pobres. Hemos dejado entonces de lado eso que es tan importante y hemos entendido o escuchado brevemente que no importa el dinero, ¿verdad? Eso sí, que no quiero decir, y también Jesucristo lo dice obviamente, que no es que no tengamos que diezmar y ofrendar. No estoy diciendo eso, sino que falta otra cosa que es importante, la compasión por los necesitados y los pobres, para que podamos ser una iglesia diferente, que podamos ser la mirada de todos. Pero ahorita será esta iglesia que tanto que nosotros y tenemos entre ceja y ceja, que esta es la iglesia verdadera, que no hay otra, y un montón de cosas que podemos decir hoy. Será entonces, yo no les pongo en duda lo que decimos, sino que lo que hacemos, porque Jesucristo eso es lo que le decía con esta palabra que es bien fuerte, ¿verdad? Hipócritas, me llama esta mañana Jesús, hipócrita, diezmás, ofrendás, pero no tenés misericordia por el necesitado. He dejado de lado la justicia, la misericordia y la fe. Entonces me señala la palabra este día, y no estás haciendo nada. No estoy haciendo nada realmente si dejo de lado a mis hermanos necesitados, a esos que Dios me ha puesto para que me auxilien, porque las cosas son al revés. Nosotros pensamos que ayudamos. No, hermano, Él me ayuda a mí. Él me ayuda a mí. ¿Por qué? Porque Él me ayuda a ser a mí buen mayordomo. ¿Por qué? Porque imagínense, cuando nosotros tenemos el dinero, reservamos para los diezmos y las ofrendas. Y allí en el sobrecito dice, ¿verdad? Ayuda para los pobres. Y me estoy viendo a mí mismo, yo nunca he subido ahí arriba a ver lo que sale y lo que no sale, gracias a Dios. Pero yo he faltado en eso entonces. Dios esta mañana me está denunciando públicamente, ¿verdad? Ante ustedes, a que he faltado, que soy un hipócrita. Soy un hipócrita porque no estoy viviendo una religión de apariencia,
estoy aparentando. Lo que yo digo no es congruente con lo que hago. Esa es la verdad. Que a veces, imagínense ustedes, para que nos entendamos, un cardiólogo le aconseja a usted que no debe tomar, no debe fumar y un montón de cosas. Y cuando se le acerca a usted, ¿a qué le huele la boca? A tabaco. Y entonces eso quiere decir que no es congruente con lo que me está invitando él, ¿verdad? Esta mañana le recuerdo que Jesús fue educado en la cultura hebrea. La cultura hebrea decía diezmos, ofrenda y aparte para los necesitados y a los pobres. Si no, habría que ver cada uno de los milagros que hizo Jesucristo en esta tierra y a quienes se los hizo, la mayoría de milagros. ¿A quiénes les dio de comer? ¿Verdad? ¿A quiénes? Por eso nosotros entonces hoy, esta mañana, lo llamamos a que seamos solidarios con nuestros hermanos. No es necesario andar pidiendo para la gente. Debería haber ya un dinerito, comida, lo que a ustedes se les ocurra para los hermanos. No necesito yo andar pidiendo. Si hiciéramos lo correcto, ¿se entiende? Esto, como les decía, no es que sea nuevo. Habría que ver a dónde tiene el fundamento. El fundamento, hace poco hemos terminado de leer el libro de Génesis. ¿Y quién creó el mundo? Lo creó Dios. ¿Y a quiénes creó? A nuestros hermanos. A nuestros hermanos. ¿A quién tenemos que ayudar? A nuestros hermanos. Fácil. O respondamos entonces, cuando Dios dice, ¿a dónde está tu hermano? ¿A dónde está tu hermano? También la compasión habría que recordarlo, que viene del segundo libro, el Éxodo. ¿Qué pasó en el Éxodo? ¿Quiénes eran los que exigían o pedían clamor? ¿Quiénes eran? El pueblo de Dios. ¿Y qué les concedió Dios? Salir de la esclavitud. Entonces hoy, con los oprimidos, ¿cómo debemos actuar? ¿Como Dios o como Faraón? También está fundamentada la compasión en una cosa bien importante, que Dios es el creador de todo y por lo tanto nosotros no somos propietarios de nada. De nada somos propietarios. Allí, curiosamente, yo miraba la tarjeta del carro y decía propiedad de, y realmente el carro entendí que no es mío, que no tengo nada. No tengo nada. Lo debo de poner al servicio de los demás. Y me voy a tomar la molestia de leer del deseado de todas las gentes, la página 474. Si somos cristianos, no pasaremos de un lado, manteniéndonos tan lejos como nos sea posible de aquellos que más necesitan nuestra ayuda. Cuando veamos a un ser humano en angustia, sea por la aflicción o por el pecado, nunca diremos, esto no me incumbe, porque esos son los juicios que hacemos nosotros. ¿Y yo para qué le voy a dar dinero a un borracho? Díganme, eso es lo que pienso yo, ¿verdad? ¿Y yo para qué le voy a dar dinero a esta mujer? ¿Y quién le mandó a tener un montón de hijos, a acostarse con uno y con otro? ¿Acaso yo tengo culpa?
Esos son nuestros juicios, o mi juicio, perdón, esos son mis juicios, ¿verdad? Se los voy a leer porque parece que es interesante y me voy a poner como formador este día. Si somos cristianos, no pasaremos de un lado, manteniéndonos tan cerca como sea posible de aquellos que más nos necesitan nuestra ayuda. Cuando veamos a un ser humano en angustia, sea por la aflicción o por el pecado, nunca diremos, esto no me incumbe. ¿Por qué? Porque les decía que nosotros no somos dueños de nada, nosotros somos mayordomos y Dios nos ha transferido todo lo que tenemos. Basta que cada quien se acuerde de las oraciones que hizo y cómo consiguió el trabajo. ¿Será que era el más capaz? ¿Será que no habían otros que eran más capaces que mí? ¿Quién me dio el trabajo? ¿Quién me dio la vida? ¿Quién me da el aire? Y podemos mencionar un montón de cuestiones. Entonces, como los recursos fueron transferidos, yo lo único que tengo que hacer es administrarlos bien y darle y repartir a todos los más necesitados. ¿Será que la verdadera religión la estamos cumpliendo o estamos separados de la compasión? ¿Somos solidarios con los demás? Yo creo que con esto ofendo a Dios. Cuando yo no tengo compasión. Si no, acuérdense de esto que acabamos de leer. Todavía resuena en mi mente. Eso que acabo de leer. Es impactante. Que deje de hacer juicio y solo dé, porque no es mío. Que no me atreva ni siquiera a hacer juicio alguno de a quién le voy a dar. A este le voy a dar porque sí va a ser buen uso. A este no le voy a dar porque a chupárselo va a ir. Y a esta no le voy a dar porque ¿y quién la mandó? Buenas son para tener hijos, pero para trabajar no. Esos son mis juicios, hermanos. ¿Serán los correctos? ¿Estaré en la verdadera religión? ¿O estoy tan distante que ni siquiera me puedo acercar a Dios? Ya mucho hemos hablado y he escuchado yo en esta iglesia de los diezmos y las ofrendas. Yo solo voy a hacer un breve resumen y como lo entiendo yo. Tan fácil que digo, a mí que me cuesta entender las cosas, las he entendido a la perfección. Y lo voy a leer para no equivocarme. El Dios creador y dueño de todo ordenó. Repito, el Dios creador y dueño de todo ordenó. Traed todos los diezmos al alfolí. El creador no está pidiéndome que yo sea generoso. Me está ordenando que devuelva lo que es suyo. Aquí esta Biblia tiene un nombre que no es el mío. Viene alguien aquí y dice, esta es mi Biblia, y se la lleva, porque es de él, es de ella, la Biblia. Así es entonces con el diezmo. El diezmo le pertenece a Dios y está ordenando que lo devolvamos. No está pidiendo, mira que no. Si tienes deudas o no tienes deudas, si te falta pagar, no, si no te está pidiendo eso. No te está pidiendo eso, ni que le des explicaciones por qué no das el diezmo. Te está pidiendo que devuelvas el diezmo porque es suyo. Sencillamente. Y la parte de las ofrendas, entonces, ¿a dónde queda? ¿Necesitará Dios de mis ofrendas? ¿Necesitará Dios de mis ofrendas o de mis donativos? ¿Será que voy a ser más rico a Dios?
Dice el salmista, tú nos das y de lo que me das, yo te devuelvo. Y un poco más les he tratado de decir esta mañana, para los necesitados, para los pobres de la iglesia, para los pobres de afuera, porque también eso hacemos aquí. Como no es de mi iglesia, no le puedo ayudar, así de fácil. No es de mi iglesia, no le ayudo, ¿verdad? Fácil. No es de mi iglesia, vaya a ver quién le ayuda, porque aquí tiene que ser de mi iglesia para ayudar. No es así la cosa. No es así de la cosa. Yo le tengo que ayudar al necesitado, al pobre. No está esta mañana Jesucristo diciendo, este es necesitado de tu iglesia, a él ayudarle. Resumo entonces, ¿de quién es lo creado? ¿Quién es el dueño? Dios. Es tan fácil, pero tan fácil de apartar los diezmos, la ofrenda y un poco más para los necesitados. Esta mañana solo resta decir una cosa que para mí es importante. Pedir el Espíritu Santo para que me dé discernimiento de hacer lo correcto, todos los días, no solo hoy, porque el necesitado les decía, y como escuchábamos o hemos meditado en la parábola, que regresó, no lo dejó abandonado, porque si gastas más, le dijo, a regreso te lo pago, a regreso te lo pago. Seguramente, y sin temor a equivocarme, es que iba a regresar entonces. Yo solo pido entonces esta mañana por esta asamblea que nos unamos con una sola petición, pedir el Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe en este caminar y para hacer lo correcto delante de Dios. Que no nos equivoquemos, hermanos, porque a veces entendemos las cosas mal. Que no veamos lo cotidiano como normal, que no veamos también que ahí están los asilos, los donde usted quiera ir a meter al necesitado. Si fuera el asilo de la iglesia adventista, sería lo ideal, ¿va? Irlos a meter ahí, pero no son de la iglesia adventista. Entonces no tenemos que estar pasando la carga al otro. Solo piensa en esto. A veces nosotros ponemos nuestra confianza en los gobiernos y nos repiten lo mismo, y a veces yo pienso, en mi poco análisis, porque no sé mucho de política, pero que como que va peor la cosa. Y la Escritura sí dice, la Escritura no dice que los tiempos venideros van a ser mejores, ¿o sí? Dice que van a ser peores. La economía cada vez va peor. No sé ustedes, pero a mí no me alcanza. A mí no me alcanza. Imagínense, a mí no me alcanza. Entonces la economía va de mal en peor. No estemos nosotros pensando, que este que viene va a ser mejor y este que viene, no, así como dicen en el calor, ahí te vas a estar esperando. No, hermano, esas son cosas que nosotros tenemos que solventar, porque son nuestros hermanos. No traspasemos las cosas al que no le corresponde. Como les decía, dejemos de ver, hermanos, lo cotidiano como normal. Dejemos de verlo, porque a veces vemos con normalidad las cosas. Nos hemos vuelto insensibles. Lo que deberíamos de estar discutiendo en las juntas o en la iglesia es esto: cómo ayudar a los demás.
¿Cómo ayudar? Y como ya lo pensé, lo voy a decir, pero ojalá que no me vaya mal. Pero a veces nosotros decimos el día de la bondad. Y allí, enfrente ¿cómo se llama? Mercado, todos los días, otra iglesia tiene día de la bondad. Sería el año de la bondad, no el día de la bondad. ¿Entiende? Pero nosotros sí, bien contentos, y nos tomamos fotos y hacemos una gran bulla, una gran publicidad. Hacemos publicidad y un día hemos ido a ayudar. Hermanos míos, creo que es tiempo de sentarnos a pensar y a meditar si estamos actuando bien o estamos actuando mal. Pero yo les invito entonces a que no sea un día de la bondad, sino que sean 300 días de la bondad. Termino. Que los gritos del angustiado no me vuelvan sordo, y que cambie mi corazón de piedra en un corazón de carne, que sea sensible como el de Jesucristo, que Él iba, bueno, no iba, Él bajó donde estaba, cómodamente estaba. O dígame, ¿qué privilegios le faltaban a Jesús allá en el cielo? Cuando bajó, ¿le faltaba un privilegio para que aquí viniese a buscarlo? ¿Faltaba algo? Porque uno a veces cuando sale a buscar es que le falta algo, ¿verdad? Cuando todo está en la casa, ¿para qué ir a buscar comida? Si la comida de la señora es mejor, ¿para qué? Entonces, volvámonos sensibles como Jesucristo, que podamos hacernos uno con el necesitado, que sintamos alegría de poder prestarle el servicio. No mandemos a los hermanos, no quiere decir que ellos no tengan que ir, ¿verdad? No quiere decir que los demás hermanos no tengan que ir, pero vayamos nosotros primero, peleémonos por ser los primeros en servir a los más necesitados. Esta mañana espero que estas palabras puedan resonar en sus corazones, y además de resonar, pongámonos en práctica. Decía un formador mío en el colegio, decía el hermano Ignacio Lobo, siempre decía esa frase: obras son amores y no buenas razones.